¡Deténgase! Suelta el martillo. Tranquilos. ¿Puedo explicar lo que estoy haciendo aquí? Tranquilos. ¿Sí sabe que es un delito profanar tumbas? Ah, bueno. Pero todos tranquilos. ¡Suelte el arma! ¡Suelte el arma! No complique más la situación, se lo advierto. Procedan. Tú y mi tío lo único que siembran es muerte. ¿Quién más quieres que siga, papá? La abuela, el Carlitos, Rutila. Al rato tú. O sea, imagínate, papá, ya párale. Si no te pido que me perdones, es porque ni yo mismo me puedo perdonar por esto que te hicieron, hijo. Oiga, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó, amor? Ese caldo todo aguado, estos panes todos tiesos, esto no llega ni al costilla, ¿sí o qué? Ay, pero cómo chilla la niña. ¿Qué quiere que le traiga? ¿Una charola paisa o le quiere que le traiga unos jaicacos? Ajiacos. Eso, es lo mismo, me da igual. Coma y calle. A ver, ¿usted está bien? Sí. Bueno, me va a comer la frutita. Ay, Laurita, te tengo que decir un chisme. El gallo está bien enojado porque resulta que el general acusó a la Eli de ser la cabecilla de los chavitas. ¿Qué te parece? Pero eso es verdad, ¿no? Sí. ¿No dijo que es aliada de Isma? Doctora, ¿Sí? yo sé que esto es poco convencional porque esto no es un hospital y aquí no dan altas, pero yo me quiero ir ya para mi casa. ¿Qué? ¿Cómo que irte? ¿No te sirvió de nada lo que te dije o qué? Todavía no puedes viajar, Horacio, y menos por avión. Qué berraco para darle ahora con ese cuento de que se quiere ir. ¿Está celoso o qué? El Paco la cargó como si fuera, mejor dicho, un príncipe y después se quedó cuidándola toda la noche. Oiga, parcerito, habrá manera en que usted se calle la boca, mijo. Porque si no es con sus chistes malos, se está quejando de la comida. Y si no se está quejando usted de la comida, está bulleando a un pobre compatriota. ¡No, ya! Ya, doña Tata, yo la paro. A mí no me dice doña Tata. Doña Tata es su abuela. Está bien, señorita. Lo que yo le quiero decir es que no sé qué es peor. Si Paco, que está pretendiendo conquistarse a la patrona, o el parcero, que no entiende que Diana no quiere nada con él. Pasa, patrón. ¿Cómo que muerto? ¿Los que estaban vigilando no pudieron darse cuenta o qué? No, patrón, yo ando ocupado. Ando en casa de mi jefa visitándola. Y está bueno. Me voy para allá. Y a la fregada.
Pensé que mi vida nunca iba a poder empeorar de como estuvo en Colombia y ahora que al fin podía regresar a mi vida normal, que podía ser libre, me tengo que estar cuidando a los amigos del vato ese que maté. En eso tienes razón, Paco. Ahora sí que estás más embarrado en este mundo que nunca. Yo sé que parte de eso es mi culpa. La regué. Eso también es verdad, Ángela, pero ya que nos vamos a lamentar. Bueno, ahorita lo que importa es que tenemos que salvar nuestras vidas y tenemos que proteger a mis papás. Y tú sabes eso lo que implica, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Mira, yo creo que por ahora, Ángela, lo que tenemos que hacer es sacarte de la universidad. Allá es donde te van a ir a buscar. Está bueno, pero mis papás no se pueden enterar. Yo mientras, ¿qué hago? Porque algo tengo que hacer. Mientras vas a estudiar online, te voy a ayudar a pagar esos estudios. ¿En serio? Muchas gracias. Aunque sé que no va a ser lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, pero pues es eso o no estudiar. No. Está bien, la va a hacer en línea. Muchas gracias, Eli. Bueno, y lo segundo que te quería proponer, pues, es, si quieres y estás de acuerdo, pues que seas mi asistente. ¿En serio? Sí, obvio. Muchas gracias. Mira, Paco, yo sé que no es la situación ideal, ¿verdad? Pues, lo importante ahora es que ustedes y su familia estén protegidos, ¿no? Simón. Entonces es verdad lo que dice, ¿no? Una vez que entras al narco es imposible salirte de ahí. Muestra el mendigo tatuaje, Skinny. ¿Cómo así, homie? Tu secreto, ¿te acuerdas? Le tienes un chamaco. Secreto, Skinny, no la friegues. Muéstraselo y punto, muéstraselo. A ver. Órale. ¿A poco de veras crees que esta reinita anda por aquí rodeada de guaruras y no está metida en algo? Por favor. Ya te dije que es la esposa de Chema Venegas. A huevo que tiene que tener un poco de seguridad, ¿no? Aunque no quiera. ¿No crees que deberíamos decirle a alguien que la vimos aquí? ¿Es en serio? Sí. A ver, usa tu lógica, Alfaro. ¿Tú crees que si nos estuviera escondiendo de las autoridades estaría aquí mostrando su cara enfrente de toda la gente? Claro que no, güey. Sí, claro, porque en este país los criminales no andan por ahí sueltos, ¿verdad? Como tú comprenderás. Ey, espere. Lo que se me hace muy raro es que no hayamos visto al colombiano ese por aquí, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Te sientes bien? Sí. No sé, tuve la sensación de que alguien nos estaba viendo. Estoy paranoico. No, si quieres, le llamo a mis guaruras para que te cuiden más. Te sientes muy inseguro. A ver, ya relájate, sí, es tu imaginación, nada más. Ándale, pues. Mira, te divierto con esta niña. ¡Salud, señoritas! No se vayan a enojar, ¿eh? Mira, carnal. Mi jefe le pidió al Skinny que se pusiera esa fregadera. Que si algo le pasaba a él, nos lo mostrara. ¿Está bueno? Listo. Ya tengo la foto. ¿Qué ves, pues? En 2 segundos nada, Ismael. Tienes que dejarme pensar. Comparar el tatuaje con imágenes de referencia. Ten paciencia. Paciencia, hermano. Grábatelo de una vez, ¿eh? En este mundo no existe la paciencia. Y si no me dices qué significa esto, ahorita mismo se lo mando al Nebula. ¿Cómo la ves? ¿Por qué al Nebula? ¿Eh? Te resolví lo de Isabela, ¿no? Ay. Está bueno. Y hablando de esa morra, ¿qué tranza? ¿Desde cuándo la conoces? ¿Tu tiempito ese que estuviste en la escuela o qué? Ajá. Pues márcale, que ocupa hablar con ella. ¿Marcarle? ¡Márcale, dije! Mi paciente no llegó y tampoco contesta el celular. ¿Nena? ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar aquí? ¿Aquí en Culiacán o aquí en el consultorio? Un par de días nada más. O si quieres te mando mañana con tu papá. Mejor nadota. ¿Puedes contestar aquí? No, mejor afuera.
¿Isidro? Pero casi. Hablo para agradecerte, morra. El pitazo que le diste al Isidro. ¿Quién habla? Soy Ismael Casillas. Y quiero agradecerte lo que hiciste por nosotros y por ti, pues. De nada. Pero, morra, no te me ondees, ¿sí? No te me espantes. Solo te quiero preguntar unas cosillas. No, yo debería de... ¿Cómo supiste que el ejército nos iba a caer en ese rancho? Yo lo escuché. ¿De dónde lo escuchaste? ¿De quién? Del general Cifuentes. A ver, dime algo. ¿Tu mami le habló de nosotros a ese general? ¿Y mamá? ¿Por qué? A ver, no, ella ni los conoce. Pues sí, va. Tienes razón. Bueno, pues muchas gracias por todo, ¿eh? No le vas a contar a nadie sobre esto, ¿verdad? Tú tranquila. Nadie va a saber de tu llamada al Isidro ni de que hablaste conmigo. ¿Para qué fregados lo dibujas, carnal? Si ya lo viste, ¿no? Para tratar de imaginar lo que mi jefe estaba pensando cuando lo hizo. ¿Qué fregados es aquí, primo? Pues ahórrate la letanía. Aquí estoy. Insistió en que la trajera, patrón. Ocupo saber qué es lo que va a pasar con el Leo, el Chatas y el Memo. Y por lo que veo, ya tienes al Isidrito viendo lo del tatuaje, ¿no? Simón. A ver si no se nos escapa algo a ti y a mi prima. ¿Cómo ves? Pues yo digo que es la oportunidad perfecta para echarnos al Jaime. ¿Tú qué dices? Ahorita regreso por usted. Daniel, aguanta. Llévatela de una vez que ya estoy diciendo fregadero. Jaime es el asesino de mi madre. Y seguramente de mi hermana, aunque... Me vas a decir que tú te crees el cuentecito de que fueron los colombianos. La muerte es poco para ese hijo de la fregada, ¿no, Ismael? Mira, primita chula. Te lo digo una vez y te lo vuelvo a decir. Aquí nadie va a matar a nadie. Hasta que yo diga. Claro.